Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy, para el capítulo de esta semana, vamos a hablar de el rol de la crítica. Vamos a tratar obviamente de explicar, bueno, qué es la crítica, de dónde viene y si tiene pues ahorita alguna función o algún rol en, pues ahora sí que la esfera pública, por mencionar ahí el concepto de Habermas. Entonces, de eso vamos a platicar hoy. ¿Por qué este tema? Yo creo que bueno, es un tema importante. Aquí lo abordamos de una otra manera en el sentido general. Mucho de la idea otra vez de los temas que tratamos aquí es tratar de abordar pues situaciones, actualidades, conceptos desde el punto otra vez del pensamiento crítico, el pensamiento filosófico o la noción de la crítica. Y obviamente, pues ese elemento, ese concepto, pues cumple un cierto rol, o uno espera que cumpla un cierto rol. ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir la crítica? Lo vamos a tratar de explicar, tirar algunas líneas, dar tal vez algunas respuestas o generar pues algunas preguntas relacionadas. Para complementar un poquito, ¿no? Algunas de las ideas que vamos a estar hablando, esta semana agarré por ahí este libro, ¿no? Aquí se los presento, es un libro, un ensayo, ¿no? Del autor Terry Eagleton, que es un crítico literario. Y bueno, el nombre del ensayo es La función de la crítica. Lo tomamos pues un poquito para complementar pues, lo que vamos a platicar hoy. Creo que el título, un mejor título de este ensayo hubiera sido Una historia de la crítica, porque realmente lo que hace Eagleton aquí es llevarnos por un recorrido de cómo fue surgiendo la función o el concepto de la crítica a través de la Inglaterra de pues, siglos anteriores. Pero yo creo que en mucho de lo que menciona aquí otra vez históricamente de Inglaterra, pues nos ayuda a entender cuál es el estado actual de la crítica y qué función podría cumplir. De entrada, muchos de ustedes tal vez escuchen la palabra crítica y pues tiene ya como una connotación negativa. Sí es verdad, y lo hemos platicado también, que el elemento crítico, es decir, la actividad de la crítica, pues obviamente genera es un potencial negativo, vamos a decirlo. Negativo no significa, ¿no? Y no hay que confundir que sea malo. Es decir, el tema negativo es más como, o sea, el impulso negativo es más como una condición más como lógica o conceptual que una distinción moral. En donde digas, no, pues es que criticar es malo. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el elemento crítico, generar una crítica de algo, es un impulso negativo. Ese impulso negativo es necesario muchas veces para después de ahí construir, ¿no? O reconstruir o retomar ciertos conceptos que luego permitan hacer ahí una especie de creación, ¿no? Lo platicamos en un video que lo pueden encontrar también aquí en el canal sobre la filosofía como acto creativo. Y para tener ese potencial creativo, pues empiezas primero desde una parte negativa que es la crítica. Ahora, eso vamos a decir en términos abstractos. En términos prácticos, pues ¿cuál es el rol, ¿no? De ponernos a criticar cosas? ¿Qué es un crítico? ¿Sobre qué va la crítica? ¿De dónde surge? ¿Cómo se origina? ¿Y por qué sigue siendo relevante? O si es relevante todavía, ¿no? En la actualidad. ¿Y para quién? ¿Quién le emite? ¿Quién le escucha? ¿No? Son un poquito, pues, algunos de los temas que vamos a platicar. Otra vez, como contexto histórico, tomando aquí el ensayo de Eagleton, la crítica pues nace con una función muy específica, que era, pues digamos, contestar al Estado absolutista inglés, ¿no? De siglos anteriores. Esa era la función principal de la crítica. ¿Quién conforma el grupo que empieza a ejercer esta crítica sobre el Estado? La sociedad burguesa. Que como recordamos, o si recordamos históricamente, pues la burguesía comienza obviamente su ascensión al poder como clase dominante,
Pues en Inglaterra, a partir obviamente de todas las circunstancias que se derivan de la revolución industrial, ¿no? Y la formalización, vamos a decir, del capitalismo moderno. Pero la burguesía pues no siempre fue la clase dominante. Había temas otra vez de el clero, la realeza, el Estado mismo absolutista. Entonces se genera, ¿no? En otra vez el concepto que populariza Habermas, por ahí creo que en los 60s, el tema de la esfera pública. ¿Qué es la esfera pública? Una conceptualización, pues otra vez del pueblo, de los cafés, de las plazas, donde la gente va, platica, discute, la gente informada, ¿no? Esa es una acotación importante. Y empiezan, ¿no? a discutir y a generar, pues, intercambio de ideas, ¿no? Una suerte de debates. Y obviamente en ese ejercicio crítico, o en ese ejercicio, vamos a decir, racional, pues se generan ciertas críticas, en este caso, pues a esa clase dominante que era el Estado absolutista, ¿no? Entonces, la crítica surge, ¿no? Como esta conceptualización de lo público, para empezar, ¿no? Hoy en día, esa esfera pública, pues yo creo que es muy diferente de cómo era antes, pero ahorita vamos a ver, bueno, qué diferencias o qué similitudes hay en cómo se lleva ahorita a cabo el debate público. Obviamente, ¿no? Y fruto de la misma ilustración, pues la condición de esta esfera pública es una condición extremadamente racional, ¿no? Es decir, lo que se discute ahí es con la intención de convencer, ¿no? Se abren debates, son debates racionales, se trata de manejar los temas, pues otra vez mediante la argumentación y mediante la condición, otra vez, de quien integra esta esfera pública, que pues es este perfil de persona informada y racional, ¿no? Casi como un intelectual de la época. Obviamente, y esto es bien importante también mencionarlo, la crítica vista, ¿no? Como esta discusión en la esfera pública, no es para nada un motor revolucionario, ¿no? O sea, no era la intención desmantelar o destruir o abolir el Estado. De hecho, en esta primera gran contradicción de la crítica, la esfera pública burguesa convive al final con ese poder, ¿no? Otra vez, la burguesía, ¿no? En la materialidad del contexto, pues empieza también a través de su poder económico, sus propiedades, ¿no? Pues empieza también a ganar cierto nivel en la estructura dominante. Entonces, el debate que se genera o la crítica que se genera en la esfera pública es al final también una crítica que convive con este poder y opera dentro de los límites que también este poder permite. ¿Por qué? Porque al final se comparten intereses, ¿no? La burguesía comparte intereses también con el Estado. Entonces, no es la crítica, o no inicia o no surge como una especie de bomba ahí revolucionaria en contra de las clases dominantes. No, al contrario, surge sí en contestación a estas, pero operando también, ¿no? Dentro de estos mismos límites o fronteras de ese poder, ¿no? Podría decirse de manera un poquito irónica que la crítica incluso, al menos en Inglaterra, nace del consenso político. Que si volvemos, por ejemplo, ya a las nociones de consenso y disenso de Rancière, pues realmente el consenso político es donde como se expulsa la política, ¿no? Y se expulsa en ese sentido también los potenciales de cambio. Es como una purificación de lo político, ¿no? Una esterilización de ese elemento. Y bueno, al final, pues la crítica, esta crítica educada, esta crítica burguesa, retoma, pues digamos, o ejerce más bien, ¿no? Su poder a través del capital social. Empieza a generar esta noción, ¿no? El capital social de la inteligencia, la corrección, la erudición. Entonces, al final, esta esfera pública es una esfera pública eminentemente aristocrática. ¿Qué es lo que nos dice esto? Cuando decimos que es eminentemente aristocrática, que a pesar de la concepción medio abstracta de la esfera pública como pues este lugar, esta plaza abierta para que todo el mundo vaya y discuta las ideas, sin títulos, sin requerir ciertos conocimientos, sin ninguna autoridad,
pues realmente está también centrada, ¿no?, en ciertos elementos de clase y rechaza ciertos elementos marginales, ciertos elementos populares, aunque no lo haga de forma explícita. Es decir, aunque teóricamente todo el mundo tiene capacidad de participar en esta esfera pública, realmente hay sectores de la población que están excluidos de esa discusión. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a decir que no tienen los conocimientos, la experiencia, la erudición, otra vez, para articular esa racionalidad burguesa que requiere la esfera pública. Entonces, se empieza a manejar esa contradicción. Una contradicción en donde, por un lado, tienes como de forma abstracta una igualdad de condiciones, ¿no?, y de hechos diferenciados en la esfera pública, pero al final, pues realmente hay como que un desplazamiento, perdón, y un mantenimiento de esa guerra de clases bajo el lente de la abstracción pública. Es decir, sí hay, ¿no?, una especie de ilusión, o sea, se ofusca mucho de eso en la noción misma de esfera pública, ¿no? Entonces, aunque teóricamente no hay clases ahí, y por lo mismo pues no habría explotación, se diría, ¿no?, incluso que pues no se busca el poder en esas discusiones, en ese ejercicio crítico en la esfera pública, sino lo que se busca es la razón. Pero otra vez, esa racionalidad pues solo puede articularse a través de quienes tienen ciertos intereses sociales que normalmente se generan a partir, por ejemplo, de el ser dueños de propiedad. Entonces, ya empieza a haber ahí otra vez, como generalmente es en temas culturales, una condición de clase, ¿no?, material, que excluye otra vez a gran parte de la población de ejercer esa crítica e incluso escucharla, ¿no? Entonces, esa crítica que implicaría directamente como esta colusión directa con la vida diaria, al final es un círculo muy, muy reducido, ¿no?, que nos lleva a otra contradicción. La crítica se ejerce, ¿no?, y se escucha. Hay alguien que la ejerce, hay alguien que la escucha, hay alguien que la recibe. Entonces, si la crítica tiene que ser escuchada, pues también tiene que haber como pues un público que la escuche. Y ese público pues resulta que estaba muy reducido en las épocas donde surge. Y ahora actualmente, si lo contrastamos con cómo estamos al día de hoy, pues para que esa crítica tenga peso, tiene que operar un poquito por posar los intereses burgueses del presente, que al final pues es la lógica de la mercantilización. Entonces, esa esfera pública actual es una esfera pública masificada, pero que no deja de ser excluyente, ¿no? Eso es bien importante y ahorita igual lo continuamos desarrollando, ¿no? Entonces, desde el principio pues surge la crítica en como esta especie de contradicción, ¿no?, constante. Voy a leer por aquí una cita del texto. Digo, por ahí subrayé algunas que me parecieron interesantes. No sé si todas las abordemos. Vamos a ver. Obviamente, y antes de leer esta cita quiero hacer este apunte. Este tema de cómo surge la crítica, cómo surge la esfera pública, cómo se empiezan a hacer estas discusiones, va evolucionando, ¿no? Y va cambiando, ¿no?, la dinámica tanto de que quién ejerce la crítica como de quién la recibe y qué función cumple socialmente. Ya dijimos, la función original era enfrentarse al Estado absolutista y después se fue generando más como dispositivo por ahí cultural. Pero bueno, una cita aquí interesante, por en la página 57. Dice, al hombre moderno hay que decirle lo que tiene que pensar, insiste más adelante Bagehot en ese mismo ensayo. Brevemente, sin lugar a dudas, pero hay que enseñarle. La ansiedad política que se esconde tras el subrayado es palpable. Los lectores de clase media ya no son tanto las personas que están al mismo nivel del crítico, ayudándole en la labor de ilustración cultural, como un objeto anónimo cuyos sentimientos y opiniones hay que modelar con técnicas de simplificación cultural. Abstenerse de utilizar un discurso técnico ya no es tanto una parte
como con Addison, de la naturaleza misma del saber auténtico como una estrategia táctica para su difusión. Aún se acepta un ideal de la esfera pública clásica, pero la urgencia política de su reconstitución confiere al lenguaje del crítico una insistencia dogmática que puede estar en desventaja frente a ese ideal mismo. No queda claro si es imperioso propagar las ideas del supuesto estadista clarividente o simplemente producir una seguridad emocional universal acerca de ellas. ¿Hay que dar luz intelectual a las masas de la clase media o basta con despertarlas y confortarlas? Esta, digamos, dicotomía, pues se vuelve un tema central, ¿no? Para entender cuál es la función de la crítica, ¿no? Y aquí habla directamente de si la función es técnica y en esa técnica también es política y es pues otra vez, abrir o fisurar ciertas certidumbres políticas de la época, o si por el contrario, ¿no? Es un poquito como confortar, normalizar o digamos simplificar incluso ciertos componentes de estas ideas, ¿no? Al final, y aquí ya más adelante, la crítica empieza a tomar otra función distinta, que ahora en vez de ser como contestataria al poder o a las clases dominantes, se convierte en el elemento cultural que forja la opinión pública, ¿no? Esto es importante. ¿Y qué pasa, ¿no? Entonces empiezan a surgir estos debates, ¿no? O sea, si los críticos forjan la opinión pública, que otra vez hay en críticos, pues hay escritores, hay intelectuales, hay periodistas, ¿no? El tema del periodismo mismo surge a través de esta noción de la crítica. Todos esos personajes que están en esa función, que poco a poco incluso se va profesionalizando, ¿qué responsabilidad tienen respecto a forjar esa opinión pública, ¿no? ¿A qué intereses responden cuando se forja la opinión pública? Que no es más que otra forma de decir que se está generando también el sentido común, ¿no? Obviamente, el sedimento histórico de la crítica burguesa, de donde viene todo este desarrollo, mantiene la relevancia primera de la condición moral sobre el intelectual. Y eso es bien importante. En cierto momento, a pesar de que la crítica se basa o se cimienta, ¿no? Sobre la racionalidad, sobre el tema intelectual, empieza también a generar ciertas condiciones cuando forja la opinión pública donde se empieza a moralizar. Y esto es bien importante, porque esto lo vemos todavía, ¿no? Es decir, el debate público no es simplemente a veces un choque de racionalidades, sino que más seguido que no es un choque de pensamientos o posturas morales, ¿no? En esa relación de forjar la opinión pública. Empieza obviamente, ¿no? También otra contradicción más. Avanza la profesionalización de los críticos, pues empieza también el tema de la especialización y se empieza a generar la academización de la crítica. ¿Qué hace eso? Que la crítica que anteriormente tenía como este ideal, ¿no? de fungir en la esfera pública, se empieza a separar del ámbito público. Entonces, empieza a haber este debate o esta dicotomía entre la crítica como atrapada en la parte profesional, la parte técnica, ¿no? La parte muy académica, o una crítica totalmente instalada en lo que Eagleton llama el amateurismo, ¿no? Es como lo contrario. Pero al final, pues todo lo que se platica ahí como dispositivo cultural, pues empieza a forjar un poquito lo del sentido común. El sentido común ya lo habíamos platicado aquí cuando hablábamos de ideología, cuando hablábamos de hegemonía. Entonces, también la crítica en ciertos momentos ejerce una función de reproducción de la ideología hegemónica de su tiempo. Voy a leer aquí otra cita que habla específicamente sobre el tema del sentido común, que me pareció muy interesante, para que la platiquemos aquí.
Dice, Crotch define el sentido común como la aceptación de ciertas asunciones, tradiciones y normas de valor vigentes que nunca se ponen en cuestión, porque cuestionar cualquiera de ellas podría acarrear una revisión de la conducta del gobierno, de la sociedad o del individuo más exhaustiva de lo que a nadie le gustaría contemplar. Otra vez volvemos a esos límites que tiene la crítica, ¿no? Es decir, la crítica que forja la opinión pública también se sustenta sobre el mismo sentido común. Si la crítica va más allá y empieza a cuestionar el sentido común, dice, nadie quiere escuchar eso. ¿Por qué? Porque ya empieza a ser entonces la función de poner en evidencia ciertas cuestiones mucho más profundas que obviamente incomodan muchos de los poderes o muchos de los intereses que la misma esfera pública desarrolla. Entonces, eso es importante. Yo te lo vamos a ver más adelante. Pero al final, pues hay una tensión, ¿no? Siempre, entre que la crítica pues quiere ser popular, pero también a veces quiere incomodar. Incidir en la esfera pública, pero a la vez estar fuera de ella. Ser como muy cándida, muy intelectual, pero que también pueda ser simple, accesible y digerible para pues democratizar un poquito también quien participa de esta esfera pública. Obviamente ya más en la actualidad, pues, y esto lo menciona Habermas también, empieza entonces en esa tensión y con la misma masificación de la industria cultural, pues también se empieza a masificar la parte de la crítica. Perdón, ya le pegué ahí al micrófono. Entonces, esto también tiene sus consecuencias y empieza a generar una especie de despolitización. ¿Por qué? Porque otra vez el elemento de clase se mantiene. Y aunque se esté masificando culturalmente, vamos a decir, el discurso, como quiera, la cultura, vamos a decir, o el elemento cultural de las clases trabajadoras sigue siempre excluido, ¿no? Porque la clase, digamos, trabajadora no puede entrar ni a la parte académica, se le niega el acceso a la parte académica, se le niega el acceso a la parte cultural, a la parte intelectual, y pues sigue habiendo otra vez un enmarque, un encuadre, un barrear, digamos, esa participación. Lo cual nos indicaría que para contrarrestar esta parte, pues también la clase trabajadora requiere reforzar también su propia esfera cultural. Ahorita vamos a platicar un poquito cómo podría hacer eso, ¿no? Entonces, de todo ¿no? Ya llegamos un poquito aquí al presente. Y una de las preguntas que tendríamos que poner aquí sobre la mesa es, ¿cuál es el puente entre la crítica burguesa o pequeño burguesa, intelectual, académica, que forja la opinión pública con base en el mismo sentido común? ¿Cuál es el puente entre esa crítica y la crítica, vamos a decir, disidente? Es una pregunta muy importante en la actualidad porque cualquier crítica disidente, ¿no?, también opera actualmente en los canales hegemónicos. Un ejemplo es canales como este. Si yo quisiera aquí hacer, ¿no?, una crítica anticapitalista radical, llamar incluso a un desmantelamiento, vamos a llamar incluso violento, ¿no?, del Estado, esa posición disidente, para realmente tratar o poder incidir por la misma recuperación, ¿no?, que ha hecho el mercado capitalista de todos estos temas, pues tendría que operar, ¿no?, dentro de la misma lógica mercantil de este tipo de contenido. No significa que sea la única forma de ser disidente, ¿no? Pero la crítica disidente, pues para participar, ¿no?, de esa esfera pública, también tiene que moverse en los canales hegemónicos actualmente, ¿no? Que tal vez era así ya desde antes,
Pero pues digamos, esos canales hegemónicos no se observaban así porque, pues digamos, eran un poquito más análogos, ¿no? En la plaza, en los cafés. Se podía, como quiera, hacer ese puente, esa liga, ¿no? ¿Qué es lo que termina sucediendo en también esta evolución de la esfera pública? Que la esfera pública empieza a aislarse un poquito, ¿no? A separarse, a seguirse haciendo un poquito más pequeña, y al mismo tiempo, ¿no? Otro concepto también hay que contrasta con la esfera pública, pues es la esfera íntima, que es la mía, con mi familia, con mis amigos cercanos, ¿no? Y esa esfera íntima también se empieza a alejar de la esfera pública y se empieza a privatizar. Menciona, por ejemplo, a Eagleton un ejemplo interesante de cómo el feminismo, cuando empieza a surgir, pues es como un enlace, ¿no? Entre lo público y lo privado. Al reducirse o abstraerse la gente a la esfera íntima, pero habiendo todavía, pues obviamente, grandes problemáticas políticas, como las que aborda el feminismo, se obliga a crearse un puente y el feminismo pues surge de lo privado y entra después a lo público, pero no al revés. De ahí viene después algunos de los mantras ya más de la nueva izquierda, en el que todo es político, ¿no? Y obviamente eso también se puede discutir aquí, si cuando dices todo es político, pues realmente qué es político, qué no lo es, o si todo es político, pues también al mismo tiempo nada lo es. Y bueno, empieza también todo el tema ¿no? Como de las identidades políticas, pero al final, ¿no? El ejemplo que menciona el feminismo, cómo hace este enlace, pues es interesante. Toda esta masificación, ¿no? de las condiciones de la crítica también pues implican o tiene que ver con la misma masificación de la industria cultural. Y voy a leer aquí un par de pasajes ya con los que cierra, pues ya más aterrizado en el presente, ¿no? Eagleton, ya casi al final. Entonces, uno, hablando de la industria cultural, ¿no? Eagleton dice, desde este punto de vista, la industria cultural contemporánea parece una burda caricatura de la esfera pública clásica. Utiliza la experiencia personal auténtica, la rearticula en su propio lenguaje y devuelve ese mensaje a sus consumidores por vías que los encierran todavía más profundamente en un mundo privatizado. Es decir, es un fenómeno, yo creo que muy latente, ¿no? En el que, pues prácticamente al retraernos a la parte íntima, la parte personal, que en teoría, pues es como un elemento íntimo de nuestra vida, pero ese mismo elemento íntimo, al nosotros después llevarlo a lo público, hay un mecanismo a través de la misma industria cultural que hace que esa esfera íntima sea también privatizada. Entonces, el mismo debate o la parte, pues eso de intercambio de ideas que tendríamos a niveles muy íntimos, es también una esfera que no puede escapar a la mercantilización y a la masificación de los dispositivos culturales. Estamos inmersos incluso en lo más íntimo de nuestras conversaciones, ¿no? Y bueno, luego cierra Eagleton aquí ya tratando de abordar, bueno, cuál es la función del crítico actualmente. Dice, la función del crítico contemporáneo es oponerse a ese dominio, volviendo a conectar lo simbólico con lo político, comprometiéndose a través del discurso y de la práctica con el proceso mediante el cual las necesidades, intereses y deseos reprimidos puedan asumir las formas culturales que podrían unificarnos en una fuerza política colectiva. La del crítico contemporáneo es, pues, una función tradicional. El presente ensayo trata de devolver a la crítica a su función tradicional, no de inventarle una función novedosa. Para una nueva generación de críticos de la sociedad occidental, la literatura inglesa es ahora una etiqueta heredada para un campo dentro del cual se congregan muy diversas preocupaciones: la semiótica, el psicoanálisis, los estudios sobre el cine, la teoría cultural,
la representación del género, la literatura popular y por supuesto las obras del pasado que gozan de un aprecio convencional. Estas actividades no tienen una unidad obvia más allá del interés por los procesos simbólicos de la vida social y la producción social en formas de subjetividad. Los críticos a los que tales ocupaciones les resultan novedosas y a la última están, por lo que se respecta a la historia cultural, equivocados. Constituyen la versión contemporánea de los tópicos más venerables de la crítica antes de que se angostase y se empobreciera para ajustarla al denominado canon literario. La crítica moderna nació de una lucha contra el Estado absolutista. A menos que su futuro se define ahora como una lucha contra el Estado burgués, pudiera no tener el más mínimo futuro. Entonces, aquí está claro cuál, de acuerdo a Eagleton, es el rol de la crítica. Y básicamente dice, a través de esa exploración histórica que hicimos, ¿no? De cómo surge, de dónde surge y cómo evoluciona, al final yo propongo que la crítica vuelva a sus orígenes tradicionales. Que sus orígenes tradicionales sí son o parten de una disidencia, de una contestación al poder, ¿no? Dice, antes era el Estado absolutista, ahora es el Estado burgués. ¿Por qué? Porque ahora la clase dominante es la misma burguesía. Entonces, en su momento, ¿no? Pues fue mutando en el tema de la esfera pública, surgieron estas contradicciones por las que ya platicábamos, y decía, ahorita no podemos dejar la crítica en ese elemento angosto de la crítica literaria o la crítica cultural, o todos estos elementos, ¿no? Que no tienen unidad. Un poquito haciendo tal vez referencia a elementos como de posmodernos, ¿no? Lo que dice es, tenemos que volver a encontrar, ¿no? En la crítica, y así lo dice, lo que podría unificarnos en una fuerza política colectiva, ¿no? Es decir, hay que volver a conectar lo simbólico con lo político, no quedarnos únicamente en lo simbólico, que es algo que sucede mucho ahorita, en mucho de lo que vemos. Un ejemplo clarísimo, ¿no? El tema de cómo se ha mercantilizado todo el tema de políticas de identidad. Otra vez, volviendo al mantra de la nueva izquierda o la izquierda reciente de que todo es político, pues de repente todas nuestras condiciones como de individuo, de existencia, ¿no? De identidad, toman un rol eminentemente político desde la esfera íntima, la esfera privada, pero esa esfera privada al mismo tiempo se privatiza, se mercantiliza, se comodifica y pues se recupera esas nociones en el mismo capitalismo y nos regurgita ahora todas esas condiciones, pero ya como mercancía, como un elemento del mismo capitalismo tardío. Y nos quedamos entonces en lo simbólico, y no solo nos quedamos en lo simbólico, sino que lo simbólico lo consumimos, ¿no? como una mercancía. Y Eagleton dice, ahí es donde la crítica tiene que entrar y tomar ese elemento simbólico para tratar de, otra vez de la esfera íntima, alejar esa mercantilización, alejar esa privatización y volver a lo político de forma colectiva, una esfera pública colectiva, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Por dónde empezar? ¿No? ¿Qué tendría que pasar para que la crítica no muera, ¿no? O no quede sin futuro? Como también ahí advierte Eagleton, pues hay varias formas de aproximarlo, ¿no? Por ahí también, ¿no? Para complementar el tema, leía por ahí un paper de un filósofo también contemporáneo que les recomiendo bastante, que es Henry Giroux. Se escribe Giroux, así como es francés, Henry Giroux. El apellido, no sé, no recuerdo si él es francés, posiblemente sí. Y bueno, él habla del tema de la necesidad de estudios culturales. Yo te voy a explicar qué refiere él con estudios culturales. Y pues la necesidad de que siga habiendo intelectuales, otra vez, de disidencia, ¿no? Que sean, pues, en ese sentido, oposición a las esferas públicas, en este concepto de Habermas. Y aquí, bueno, Giroux habla de cómo, que era algo también que explora un poquito Eagleton. Los críticos se han especializado, ¿no? Y esas especialidades resultan en una fragmentación, ¿no? Que han hecho inerte a la crítica. ¿Por qué? Porque el rol del especialista
no se lleva con el rol del intelectual, ¿no? El especialista tiene simplemente como un panorama muy reducido, ¿no? de disciplinario, que le permite ir muy a profundidad en una línea, ¿no? En un carril muy, muy angosto. Entonces, eso obviamente, ¿no? Te tapa un poquito la visión y no ayuda a, pues, tomar este rol del intelectual disidente que critique el Estado burgués. Que cuando referimos que critique el Estado burgués nos referimos a que critique las estructuras, ¿no? dominantes. Ahorita lo vamos a platicar también eso ya para el cierre, ¿no? Entonces él propone como esta noción, ¿no? Otra vez, sigue siendo académica al final, pero la trata de articular desde ahí, no para que se quede ahí en la academia, sino para que salga precisamente de ahí, que es el tema de los estudios culturales, que tiene mucha influencia, por ejemplo, de la concepción de teoría crítica, que me gustaría hablar de teoría crítica mucho más a profundidad, porque es de mi conjunto de filósofos favoritos, pero tiene que ver con esta noción de como que sea muy multidisciplinario, vamos a decir, ¿no? En una analogía así muy ingenieril, que al final digo yo, no dejo de ser ingeniero. Los estudios culturales es como la mecatrónica de las ciencias sociales, vamos a decir, ¿no? O sea, en la mecatrónica, pues ves temas de control, ves temas de automatización, ves temas, obviamente, de ingeniería mecánica, ves temas de ingeniería industrial. Entonces, pues te da un panorama muy, muy amplio de cierto ramo de la ingeniería que te permite después especializarte si quieres, ¿no? Pero al menos ya te da una visión completa o semicompleta, ¿no? De muchos elementos. Estudios culturales, según Giroux y varios de los autores de este paper, pues es lo que pretende, ¿no? Y eso permite, ¿no? Entonces que la crítica o el intelectual, ¿no? Que resiste, disidente, ¿no? Que va a hacer esta crítica, tenga ese panorama completo. Y al tener el panorama completo, ¿no? La fotografía completa y no estar solamente en un pedacito, puedes hacer el rol que la crítica demanda actualmente, que es apuntar a las fisuras, ¿no? A los quiebres, las fracturas de la cultura dominante, apuntar a esas contradicciones, y cuando esas contradicciones quedan en evidencia, es posible, si no frenar por completo, reducir su reproducción. Otra vez, reproducción en el sentido que hablábamos en el capítulo de la ideología, no de la hegemonía, o sea, la reproducción de este sentido común dominante que al final pues es una justificación para que las cosas permanezcan tal y como están. A pesar que siempre lo hemos dicho aquí, que todo puede ser distinto. Entonces, obviamente ahí ellos, Giroux y los autores, abordan o justifican que las disciplinas al final son arbitrarias, ¿no? Son contingentes, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y pone en evidencia pues lo que está pasando, que, bueno, ¿qué sucede cuando consumimos los mismos libros todos, los mismos dispositivos culturales, el mismo canon, ¿no? Filosófico, por ejemplo, ¿no? Un tema que otro filósofo, pues interesante, vamos a decir, Michel Onfray, él tiene incluso un libro y él habla de la contrahistoria de la filosofía. Dice, oye, la filosofía también tiene un canon. La filosofía también tiene ciertos dispositivos hegemónicos. O sea, el canon occidental, para empezar, pues ya enmarca, ¿no? En ciertos contenidos. Entonces, cuando por disciplinas y por temas académicos obligamos a todo el mundo a leer, ¿no? Los mismos textos, los mismos autores, pues estamos reproduciendo también una cultura hegemónica. Ya lo hablábamos también en el capítulo donde comentábamos de la cultura y el monopolio de la cultura. Si todos consumimos las mismas películas, ¿no? Si eventualmente todas las películas van a ser de Marvel o de Disney, pues también todos vamos a surgir o operar, ¿no? Bajo las mismas presuposiciones culturales que esos contenidos nos generan, ¿no? Entonces, también es interesante ver cómo abrir esos cánones. No todos tenemos que leer lo mismo y no todos deberíamos de leer exactamente lo mismo, que es algo que es muy típico de la academia, ¿no? Obviamente ahí nos metemos en otra problemática. ¿Cómo elegimos un canon sobre otro?
¿no? Porque ahí ya empezamos también a generar un proceso de jerarquización de los conocimientos, de la valorización de los dispositivos culturales. Sin embargo, cosas como, por ejemplo, no sé, los estudios críticos mismos de la mujer, ¿no? Los estudios de género, la condición de las perspectivas decoloniales, aunque no estoy del todo de acuerdo como en esa aproximación, sí es una realidad que ayuda a desenterrar, ¿no? Otro tipo de dispositivos, otro tipo de textos, otro tipo de contenido o cánones culturales que permiten, ¿no? Generar pues estas críticas disidentes, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, al final no, lo que argumentan es que esta disciplina de los estudios culturales, que al final es pues, una disciplina de teórica crítica, debe evitar pretender dar acceso o pretender que se va a instalar en donde está la cultura, ¿no? O que va a dar acceso a cómo la cultura es representada, sino que debe ser una serie multidisciplinaria de disciplinas que ayuden a entender cómo se genera esta cultura, cuáles son los procesos de donde se genera. Porque cuando empiezas a entender los procesos a través de los cuales la cultura, que al final es contingente y es construida también socialmente, se genera, otra vez haces lo que dijimos que es importante, ¿no? Empezar a dibujar las fracturas, empezar a apuntar las contradicciones y empezar a tirar luz sobre las estructuras dominantes, ¿no? Y entender por qué la cultura que rige o nos rige actualmente, por qué existe, por qué el sentido común que nos rige actualmente, de dónde surge, cómo se determinó, quién lo definió, ¿no? Y otra vez volvemos al tema de que en esa crítica entonces te das cuenta que todo puede ser diferente. No todo tiene que ser diferente, pero sí hay cosas que pueden y deberían, o sería interesante que fueran distintas, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido empiezas a entender por qué hay sectores marginalizados a los cuales la cultura no les pertenece. Y si exploran, ¿no? Ustedes, incluso aquí en México, o sea, el malinchismo es un reflejo de eso, ¿no? O sea, es que ¿por qué no hay filosofía latinoamericana? No, si la hay, pero está en los márgenes. Y el hecho de que nosotros como latinoamericanos no reconozcamos el canon de filosofía latinoamericana o no la consideremos tan importante como el canon de filosofía occidental de Platón hasta Wittgenstein, tiene que ver con esos dispositivos y esas estructuras de los dispositivos culturales, de cómo surgen y de dónde vienen. Y si entendemos a través de disciplinas como los estudios culturales o la teoría crítica cómo se generó, podemos entonces cuestionar y quitarnos esas presuposiciones. Y al final el rol del intelectual, ¿no? O el rol de la crítica, pues es un rol que tiene que darse dentro y fuera de la universidad, ¿no? Ahí también retoma pues, lo que es el rol, por ejemplo, del intelectual de Gramsci. Y Gramsci distinguía a los dos intelectuales que hablábamos, que era como el intelectual conservador, ¿no? Orgánico, y el intelectual radical orgánico. Que uno, el conservador, pues, ¿cuál es su rol, ¿no? En la esfera pública? Pues es ser o mostrar el liderazgo, otra vez, no solo intelectual, sino moral de las clases dominantes. Básicamente, unir lo que está sucediendo con la cultura misma, ¿no? Justificarla, y de una u otra manera eso racionaliza pues que las cosas son como son y tienen que ser como tienen que ser. En la época feudal era, por ejemplo, la cuestión religiosa, ¿no? Que básicamente decía, pues tú naciste como peón y vas a morir como peón porque esa es la estructura divina, ¿no? Y si estás en contra de eso, tú estás en contra de Dios. Y ahora que obviamente no es tan descarado o no es tan directo el tema, pues hay ciertos intelectuales que sirven al poder. Y siempre lo ha sabido, ¿no? Hay filósofos históricos. El poder, por ejemplo, o mucho del sentido común actual, al final es platónico. No digo que no tengamos que leer a Platón, ni mucho menos, ¿no? Pero Platón, al final, por ejemplo, pues sigue toda una línea filosófica que normaliza muchas de las situaciones actuales de poder. Y luego, obviamente, pues está el radical, el intelectual radical orgánico, disidente, vamos a decir, ¿no? En Gramsci,
cuyo rol pues es precisamente el generar una pedagogía y habilidades, ¿no?, para la lucha colectiva de todo este sector de la población que está al margen, ¿no?, o se ve afectado materialmente por esta hegemonía cultural de las clases dominantes. ¿Ven, no?, cómo todo se empieza a conectar, todas las sarta de sandeces de repente que aquí decimos. Si no han escuchado el capítulo del sentido común, si no han escuchado el capítulo de la ideología y la alienación, pues les recomiendo, ¿no?, para que conecte con este tema, ¿no? Y al final, ¿no?, y ahí citan a Bookchin, un autor anarquista muy recomendable, ¿no?, para los que tengan por ahí afinidad a ese tipo de situaciones, que al final el intelectual tiene que tener un proyecto, ¿no? El intelectual crítico, ¿no? Porque sin proyecto, pues simplemente se empieza a volver un comodificador de elementos académicos, que podría decirse que es algo de lo que hacemos aquí. Tal vez estamos comodificando un poquito ese tema. Que ese es otro debate muy interesante, ¿no? La comodificación de la filosofía, la trivialización de los contenidos filosóficos, la banalización, que obviamente pues eso otra vez son ciertas prácticas que el mercado recupera. ¿Cómo podemos no dejarnos absorber por ese tema? Pues como dice Bookchin, tenemos que tener un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la intención de aquí? O sea, habría que plantearlo. Digo, ya no soy mucho yo de hacer manifiestos, ni mucho menos, ¿no? Pero al final, yo creo que parte de lo que queremos hacer aquí, y esa es la invitación, es como desnaturalizar la normalidad de la cultura. Específicamente, ¿no? Pero básicamente es el tema, y otra vez, y ahí el rol esencial de la crítica es el rol tradicional, ¿no? Como dice Eagleton, no tenemos que inventar aquí un rol novedoso, sino el retomar, ¿no?, y con esto cierro, el rol originario de la crítica, que es contestar otra vez a la cuestión ideológica, a la cuestión hegemónica dominante, y para eso, ¿no?, lo que tiene que hacer la crítica es lo que tiene que hacer el intelectual, o sea, otra vez el intelectual. Y quiero que desmitifiquemos, ¿no?, como esa concepción del intelectual como alguien académico, como alguien que publica papers nada más, que habla en términos muy técnicos. No, el intelectual orgánico, ¿no?, que está en este tema de los estudios culturales, de la teoría crítica, tiene que ser alguien que tenga la capacidad de apuntar a estas fracturas, apuntar a estas contradicciones, ¿no?, de los discursos dominantes y desnaturalizar, ¿no?, el sentido común. Y a través de la crítica, que otra vez tiene un potencial negativo, llegar o hacer evidente que todo puede ser diferente. Y una vez que estamos en ese punto en el que nos damos cuenta que todo puede ser diferente, que todo es contingente, que mucho de lo que está ahorita es arbitrario, podemos ahora sí utilizar ese potencial negativo de la crítica para empezar a plantear ahora esquemas de creación y esquemas de praxis. Como dice Bookchin, armar ya un proyecto que tenga ese potencial de cambio y viene de la crítica, del potencial negativo, pero se transforma ya en un elemento creativo. Que puede ser un elemento creativo estético a través del arte, pero en esa estética también influir en la parte política. Y aquí posiblemente lo hagamos en otro episodio. Me gustaría retomar uno de los autores que más me ha emocionado ahorita leer, que es Jacques Rancière, que precisamente tiene líneas sobre esa parte, sobre la emancipación, ¿no?, del espectador, un poquito ahí yendo contra Debord, a través de la fusión, ¿no?, de un proyecto emancipador de estética y política. Entonces, ese es el rol de la crítica, pienso yo. Piensan algunos autores, coincido obviamente ahí con ellos. Es parte de, pues, un poco lo que queremos hacer aquí.
Y pues nada, ¿no? Obviamente el rol de la crítica está ligado con el rol pues, del intelectual. Y al final, y esto sí no recuerdo quién lo dijo o si me lo inventé, creo que lo dijo Chomsky, igual estoy parafraseando incorrectamente, no me lo tomen ahí a mal, pero básicamente el rol del intelectual en la actualidad, o tal vez siempre, es darle, eh, en ese sentido como pedagógico, ¿no? Que la gente se dé cuenta que tienen, que son mucho más inteligentes de lo que ellos creen. Ese es el rol del intelectual, no al revés, ¿no? Porque algunos confunden y algunos piensan que el rol del intelectual es hacer que la gente piense o se dé cuenta que son mucho menos inteligentes de lo que realmente son, y no al revés, porque en esa realización también tú te das cuenta que tal vez no lo seas, pero tienes potencial para ser mucho más libre de lo que eres. Y hay que apropiarse de esa inteligencia en este rol. Entonces, bueno, eso es lo que quería platicar el día de hoy, en el capítulo de esta semana. Espero, pues haya podido ahí hacer algo de sentido, ¿no? Orientarlos, ¿no? En algunas líneas sobre este tema. Y bueno, para los que nos escuchan por primera vez, o los que nos empiezan a escuchar, les recordamos, ¿no? Nihilismo Sano, pues está en las principales plataformas de podcast, principalmente en Spotify, para que por favor ahí nos sigan. Estamos en el canal de YouTube, también Nihilismo Sano, para que también le den like a los videos, se suscriban, ¿no? Ahí también generamos contenido adicional, algunos directos, algunos videos cortos. No tenemos tal vez mucha consistencia ahorita, pero bueno, la intención es hacerlo un poquito más seguido. Estamos también en Facebook, ahí nos pueden dar también like, dejar sus comentarios, sus reseñas, sus sugerencias. Y bueno, aquí también en el video lo ponemos, están ahí las redes sociales personales mías, me pueden seguir en Twitter a Fede Fiesta y en Instagram a Fede Compean, donde también pues subimos ahí cierto contenido y pues también los invito, ¿no? a que me contacten por cualquiera de esas redes sociales. Participen, ¿no? En los envíos que tenemos en YouTube también para platicar un poquito más de temas más puntuales, más de actualidad, noticias, de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues por favor, ¿no? Si les gustó el contenido, denle like, suscríbanse, compartan y bueno, se los voy a agradecer, ¿no? Eh, por esta semana sería todo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos. Este fue su podcast, Nihilismo Sano.